Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se le escucha, doctora. Perfecto. Por favor, cualquier inconveniente en la comunicación, que no me escuchen, me lo hacen saber para yo poder regularizar todo este tema de la comunicación. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto, Raúl. Gracias. A ver. Buen día, doctora. Gracias. ¿Cómo estás, Natalie? Buenos días. Buenos días a todas, chicas y chicos. Buenos días. A ver, yo creo que vamos empezando. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece que vamos empezando nuestra jornada de hoy día? ¿Sí? Bueno, en algún momentito yo, como les dije la semana pasada, apago un poquito la cámara porque con la cámara da la impresión de que el internet es como que se cuelga, se satura, ¿no? Entonces, para evitar que no nos comuniquemos y que no tengamos una comunicación más fluida, es que apago la cámara para poder, créanme lo que me gustaría estar ahí con ustedes presencialmente para poder desarrollar, ¿no?, nuestros temas, pero bueno, ya sabemos que es imposible en estos momentos poder estar cerca con cada uno de ustedes. Es una situación que estamos viviendo día a día y que valga, ¿no?, de repente este espacio así un ratito para reflexionar y hacer ver por qué las personas no entienden todavía que esta situación es muy complicada. Yo creo que la vida del ser humano no tiene pues ningún punto de comparación en cuanto al tema de tranquilidad, ¿no?, de bienestar, de salud. Pero bueno, la situación está así tan complicada y vuelvo a repetir, gente que no entiende realmente lo que o no entiende o no quiere entender, ¿no?, lo que está pasando. Nosotros que estamos aquí en grupo, quizás cada uno de nosotros sea el portador pues de decir estas palabras de reflexión para las personas que día a día vienen cometiendo estas situaciones sin ningún compromiso, ¿no?, de la vida. Realmente, chicos, discúlpenme, ¿no?, que utilice de repente estos minutitos para ello, pero como va la situación, va todavía muy difícil. Como vuelvo a repetir, quizás a mí me encantaría estar ahí con ustedes, ¿no?, para poder llevar adelante el curso, pero así están las cosas. ¿Sí, chicos? Bueno, vamos empezando hoy día, ¿sí? Vamos empezando. Hoy día nos toca trabajar. Hoy día nos toca trabajar el divorcio, ¿ok? El divorcio. ¿Qué podemos decir respecto al divorcio? Si bien es cierto, nosotros dentro de lo que es la conciliación en familia, no trabajamos el divorcio como una materia conciliable, ¿no?, como una materia conciliable. También es necesario que nosotros tengamos esta aproximación que nos plantea la posibilidad de, dentro de la conciliación extrajudicial en temas de familia, trabajar este tema puntualmente, pero bajo qué perspectiva lo trabajamos, ¿no? Ya les dije hace un momentito, no lo vamos a trabajar el divorcio desde la perspectiva de que nosotros como conciliadores vamos a divorciar, vamos a separar a las partes. Y creo que eso lo saben ustedes, ¿no? No es que esté diciendo a una situación nueva respecto a lo que podríamos decir del divorcio, ¿no? Pero es importante, ¿no?, antes de transmitirles un poquito del PowerPoint, me gustaría hacer este ingreso de este tema del divorcio, ¿no?, a la conciliación familiar. Lo que sí vamos a trabajar dentro del el contexto de conciliación en familia con relación, vuelvo a repetir, con relación al divorcio, es los temas que traen consigo todo este proceso de separación o de divorcio, ¿no es cierto? Ya sea, por ejemplo, los regímenes que nos establecen para que nosotros podamos trabajar. El régimen de alimentos, tenencia,
el régimen de visita, bueno, dentro de las materias conciliables que nos establece la conciliación familiar. Y la ley en ese sentido es clara respecto a familia, ¿no? Se dice qué materias son conciliables, o sea, no es un poco como en el tema de conciliación en general, y ustedes lo saben porque han desarrollado también marco legal de la conciliación, como que acá te especifica claramente en temas de familia qué es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Entonces te dice, podemos trabajar en temas de familia, lo que son alimentos, lo que son el tema de tenencia, el tema de régimen de visitas y otras que se deriven de la relación familiar, que no especifica claramente, ¿no? Pero bueno, si queremos ser puntuales en lo que trabajamos, son estos temas en conciliación en familia. Pero dentro de estos temas, o sea, nosotros, por ejemplo, en un tema de alimentos, tenencia, régimen de visitas, cuando la familia se encuentra en un proceso de separación o de divorcio, o sea, se tienen que plantear estos regímenes para poder trabajarlos, ¿no es así? Para poder llegar, ¿no? A un acuerdo, porque valgan verdades, si hay niños, si hay hijos en esta relación conyugal, entonces vamos a tener que trabajar proyectando el trabajo que nosotros tengamos dentro del contexto de conciliación, proyectando al bienestar de los hijos, ¿no? Ese es un punto fundamental. Entonces, ¿por qué se relaciona, decíamos, el divorcio con la conciliación en familia? Si bien es cierto, quizás ustedes estén preguntando, pero no es una materia conciliable, pero bueno, no es una materia conciliable el divorcio como figura legal, como tal, ¿no? Es decir, nosotros dentro de conciliación en familia no es que vamos a divorciar a las partes, ¿no es cierto? No. Entonces, acá también pasa por un tema de diferenciar cuál es nuestro rol dentro de la conciliación en familia, ¿no? Y ya sabemos que nuestro rol dentro de conciliación en familia es, o en familia o en general, ¿no? Es facilitador de la comunicación. Nosotros somos facilitadores de la comunicación que vamos a desarrollar todo este proceso de comunicación a través de nuestras técnicas de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se relaciona el tema de divorcio con la conciliación en familia? Porque básicamente dentro de este proceso de separación y de divorcio vamos a tener que trabajar estos regímenes de los cuales les he hecho mención hace un momentito, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos introduce a trabajar, ¿no? El tema de divorcio en conciliación en familia. Dicho esto, no sé si alguien me quisiera decir algo respecto a este primer momento que estamos conversando. Chicos, les agradezco yo bastante, infinitamente, que podamos comunicarnos, que podamos conversar, para no hacerlo tan monólogo, bueno, por esta vía que estamos desarrollando el curso, ¿no? Gladys, ¿me quieres decir algo, Gladys? Bueno, doctora, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Como dice, cuando la diferencia entre motivos para determinar un divorcio es por cuando hay un motivo, ¿no? De separación de los cuerpos posterior de divorcio. Si tu pareja está en principio de acuerdo con determinar un vínculo matrimonial, eso podría ser, doctora. Claro, claro que sí. Ahora vamos a ver algunas cuestiones puntuales acerca del divorcio para conocer también cómo se debe trabajar el divorcio, qué consecuencias trae el divorcio, ¿no? O la separación en un contexto de familia, ¿no? Porque en sí el divorcio es un desajuste, ¿no? Es un desajuste que se da en la relación de pareja, ¿no? Entonces, bueno, hay etapas también por las que pasamos, ¿no? Con relación al divorcio, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera comentar algo, ¿no? Respecto a este primer puntito que estamos ingresando al tema del divorcio. Bien. Entonces, a ver, vamos a hablar del divorcio, ¿no? Miren, vamos a darle una definición al divorcio, ¿no? Vamos a darle una definición al divorcio. El divorcio es una crisis de desajuste, rompe con el ciclo vital de la familia, ¿no? Afecta a cada uno de los miembros y a la familia en su totalidad. El divorcio no es en sí mismo negativo o indeseable, puede representar la solución a una situación, ¿no? A una situación. Y la ruptura resulte conveniente, pues, a pesar de sus variadas consecuencias psicosociales que puede traer, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir respecto a este primer punto que estamos planteando? El divorcio es una crisis de desajuste, rompe con el ciclo vital de la familia
afecta a cada uno de los miembros y a la familia en su totalidad. El divorcio no es en sí mismo negativo o indeseable, puede representar la solución a la ruptura, a una relación, ¿no? La solución a una unión, perdón, a la solución a esa unión, y la ruptura resulte conveniente, pues, a pesar de sus variadas consecuencias psicosociales, ¿no? A pesar de sus variadas consecuencias psicosociales. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a este primer punto, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir respecto a este primer punto del divorcio, ¿no? Consideramos que es un desajuste, ¿no? Y que definitivamente se dice que un divorcio no puede ser de repente, como dice acá, ¿no? No puede ser negativo, ¿no? Dependiendo de cómo se afronten las situaciones del divorcio, dependiendo de cómo la pareja asuma este tema del divorcio, ¿no? Por eso hablamos de divorcio sano, de divorcio destructivo, ¿no? Dependiendo cómo se asuma. Es decir, toda esta situación que desencadena, ¿no? Que desencadena este desajuste, va a afectar a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Va a afectar, va a romper con el ciclo vital de la familia. Entonces, hemos visto nosotros la semana pasada todo lo relacionado a la familia, ¿recuerdan? Todo lo relacionado a la familia. Entonces, esa es una primera definición que la podemos plantear, que la podemos presentar respecto al divorcio, ¿no? Miren, les decía que el divorcio tiene una estrecha relación con la conciliación en familia, con la conciliación familiar, ¿no? Primero, por ser un proceso donde el conciliador ayuda a las partes a identificar los temas a ser cubiertos en un acuerdo de separación. Luego también porque ayuda a determinar el costo económico y social al vivir separada de la familia. Y entiendan pues que no es un proceso adversarial, que no hay ganador-perdedor. Entonces, aquí, respecto a esta estrecha relación con la conciliación en familia y el divorcio, ¿por qué se dice? Porque, como bien lo señala acá, el conciliador ayuda a las partes a identificar los temas a ser cubiertos en un acuerdo de separación. Ayuda a determinar el costo económico y social de vivir separados de la familia, ¿no? Y entiendan que no es un proceso adversarial, que no hay ganador ni perdedor. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a este punto? Miren, partamos por algo muy importante para entender el trabajo que nosotros vamos a desarrollar en el contexto de conciliación, ¿no? En principio, uno de los objetivos de la conciliación en familia es la reestructuración de la familia a partir de este proceso de separación o de divorcio, ¿no? Tenemos que buscar nosotros, a través de nuestro trabajo como conciliadores, buscar reestructurar, reorganizar a la familia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos pueden haber dejado de ser ya pareja, ¿no es cierto? Ya la relación sentimental se acabó, ya pues ya no hay el tema de que, oye, te quiero mucho, mi cuchicuchi, etc., etc., no, ya terminó esa relación conyugal. Pero un momentito, la relación, si hay hijos menores de edad en esta relación, ¿no? Ellos jamás van a dejar de ser padres, y eso lo sabemos nosotros, cada uno de nosotros, bueno, que somos padres o que somos madres, ¿no? Vamos a ser madres o padres hasta el fin de nuestros días, independientemente a que, bueno, los hijos también crezcan, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo bien en claro, ¿no? De que el objetivo de la conciliación en familia es la reestructuración de la familia a partir del proceso de separación o de divorcio. La reestructuración, la reorganización. Quiero decir esto, ya les hice mención, los padres dejarán de ser cónyuges, dejarán de ser pareja,
¿no? Pero no dejan de ser padres. Entonces, nuestro trabajo dentro del contexto de conciliación en familia tiene que estar direccionado a lograr de que esta pareja, o de estos padres, perdón, porque ya no son pareja, que estos padres no se reorganicen, organicen su relación parental, porque deben de trabajar en función a los hijos, en función a los hijos. Entonces, yo no puedo no salirme de este esquema de trabajo que tengo dentro de la conciliación familiar. Mi trabajo está direccionado a lograr de que esta pareja en un proceso de separación o de divorcio se reorganice para comenzar a trabajar a partir de esa separación, Es decir, buscando de que las partes, en este caso los que fueron cónyuges y ahora son padres, puedan asumir su responsabilidad como padres. Entonces, ese es el trabajo nuestro que vamos a desarrollar en las audiencias de conciliación, ¿no? De que ellos a partir de la separación comiencen a reorganizarse, a reestructurarse para el bienestar de los hijos, ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me dejo comprender? Hay que verlo también al divorcio como una realidad, ¿no? Yo creo que las personas que desde el momento en que deciden todo este proceso de separación o de divorcio tienen que asumir, ¿no? Ya la realidad que están viviendo, ¿no? Porque de lo contrario van a seguir existiendo situaciones negativas en esa relación y no van a procurar trabajar a futuro. Porque la mirada que nosotros debemos darle a nuestro trabajo como conciliadores en familia es que las partes comiencen a trabajar a futuro. Ya el pasado ya fue, ¿no es cierto? El presente es una situación de reorganización, pero a través de esa reorganización, de esa reestructuración de la familia o de la pareja, deben de proyectar su trabajo a futuro. Dice, suele pensarse en el divorcio como un hecho consumado, cuando en realidad se trata de un acontecimiento desencadenador de hechos. Un proceso que se inicia con un malestar progresivo y que tipifica clínicamente la disfunción matrimonial en términos de conflicto psicoafectivo y en las interacciones de los cónyuges o pareja. Claro, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros podemos decir, ¿no? Determinar de que el divorcio se está dando o se pueda dar, ¿no? A ver, me gustaría un poquito escucharlos a ustedes también, ¿no? Hay situaciones, ¿no? Que traen ya consecuencias, ¿no? Como para determinar de que la pareja está en este proceso de separación o de divorcio, ¿no? Hay situaciones de constantes peleas, hay situaciones ya no de una buena comunicación dentro de la relación de pareja. Entonces, eso coadyuva a que los indicadores más resaltantes que podríamos decir es que pueden estar ya en un proceso iniciando, ¿no? Iniciando o teniendo en mente ya un proceso de separación o de divorcio, ¿no? Puede ser una situación que está ahí, latente, en la mente de la pareja, en la mente de los cónyuges, pero que no se exterioriza todavía, ¿no? Que no se exterioriza, que no se sabe puntualmente si se va a dar o no se va a dar, ¿no? Pero es una situación que se viene ya martillando, como se dice en la cabeza de las personas, y que pueden traer como consecuencia ya todo este tema de separación o de divorcio. A ver, no sé si alguien me quiere decir algo hasta este punto. Chicos. Ok. Continuamos entonces, continuamos. Entonces, aquí ya tenemos una definición más construida, ¿no? Respecto al tema de divorcio, ¿no? Dice, es una crisis de desajuste que rompe con el ciclo vital de la familia, afecta a cada uno de los miembros y a la familia en su totalidad. El divorcio es una experiencia, ¿no? Traumática
para quienes la viven y lo es más para los hijos. No suele poner fin a las peleas de una pareja que riñe constantemente ni desprende a los hijos del conflicto conyugal de los padres. Esto es cierto, ¿no? En todo caso, es una experiencia que se va a dar, una experiencia muchas veces traumática en los hijos cuando se da esta posibilidad del divorcio, ¿no? Pero también hay una posibilidad de que sea menos traumática si consideramos de que un divorcio puede estar dentro de una perspectiva de divorcio sano, ¿no? En donde, bueno, pues la pareja ya decidieron separarse, decidieron divorciarse, pero se comunican, ¿no? Para ver y para gestionar cómo es que van a desarrollar a partir de esta separación o de divorcio esas responsabilidades que puedan tener con los hijos, ¿no? Entonces, pero en sí es una situación traumática para los hijos, es una situación que desencadena ciertas consecuencias, muchas veces negativas, ¿no? Con el crecimiento y el desarrollo de los hijos, porque finalmente quienes sufren también, ¿no? Las consecuencias, quienes sufren las consecuencias de una separación o de divorcio, déjenme decirles que son los hijos, son los que más, es una situación que deteriora un poco este aspecto emocional, ¿no? Emocional de los hijos, de las niñas, de los niños o de los adolescentes que incluyen, ¿no? Esta relación de familia, son ellos los afectados directamente, son ellos los afectados en una situación emocional. ¿Cómo salir de eso? También hay que tomar en cuenta, ¿no? También hay que tomar en cuenta cómo podemos salir de esas situaciones de desesperación en las que los hijos y en lo que la relación y los hijos también puedan estar inmersos, ¿no? Dentro de esta situación de divorcio, de separación. Hay algunas características, según un autor, Isaac señala algunas características del divorcio, ¿no? Sería bueno conocerlas, ¿no? Porque no todos los divorcios son iguales, ¿no? Y eso es algo que yo recuerdo una vez cuando también llevé el curso de familia, de especialización en familia, me decía la especialista o la persona que nos estaba capacitando de que puede haber un divorcio totalmente sano, ¿no? En donde las personas puedan comunicarse, en donde las partes que están en este proceso puedan entenderse, llegar a un buen entendimiento, pero con una mirada, vuelvo a repetir, el bienestar de los hijos, el bienestar de los niños, ¿no? Que se encuentran en este proceso y que para ellos es traumático. Miren, hay algunas características que nos señala Isaac. Dice, el deseo de dejar el matrimonio se cristaliza en uno de los cónyuges, por lo que deviene la separación, ¿no? Es una característica, yo creo que bastante real, ¿no? Que ya cuando existen ciertas situaciones de conflicto dentro de la relación matrimonial, dentro de la relación conyugal, y hay esa posibilidad, ¿no? De dejar, por una de las partes, dejar el matrimonio, ya que se cristaliza, dice, en uno de los cónyuges, por lo que deviene en separación. Ya lo tiene en la mente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo digo? ¿No? Esa es otra situación también de toma de decisiones, ¿no? De cómo asumimos esta decisión de ya romper o disolver el vínculo matrimonial, ¿no? Porque ya en la mente de una de las partes está ya cristalizada esta situación. Dice, padres e hijos dejan una organización familiar para entrar a otra, incluye cambios físicos también. Claro que sí, definitivamente, ¿no? Dejan esa organización de la familia bien constituida, ¿no? De la familia, la que veíamos, por ejemplo, la semana pasada, cuando hablábamos de la familia nuclear, papá, hijos, papá, mamá, hijos, ¿no? Para ingresar a cambios físicos también, para ingresar a nuevas organizaciones, ¿no? Y esto es una situación real. Porque también se dice que el divorcio no solamente las personas se divorcian de la familia, ¿no? Sino también muchas veces el divorcio ocasiona el divorcio con sus más allegados, con los amigos, con otras personas que han tenido un vínculo, ¿no? Entonces, también hay que intentar reorganizar, ¿no? Esta situación, porque lo que pretende es que se desintegre. O sea, lo que se pretende con esta separación es que, si bien es cierto, se pelearon, discutieron, se separaron, decidieron ir al divorcio, pero que esas relaciones en función a los hijos no se deterioren, ¿no?
Luego dice, el miembro de la familia tiene sus propias estrategias para enfrentar el divorcio, lucha por desligamiento o permanencia. Yo creo que sí, cada uno del miembro, ¿no?, de la familia va a tener una estrategia para enfrentar la situación de divorcio, ¿no? Luego dice, el programa personal crea un sistema de procesos de divorcio temporal que impide a los miembros de la familia tener el pleno control del proceso. Sería importante, ¿no?, que las familias o los miembros de la familia tengan el pleno control respecto a esta decisión tomada, ¿no?, en caso se dé la situación de la separación o del divorcio. Tipos de divorcio. A ver, chicos, ¿me están escuchando? ¿Algún comentario? A ver, quiero escuchar algún comentario hasta donde hemos conversado para no sentirme que estoy sola. Estamos escuchando, doctora, y todo va quedando claro. Gracias, Julio, gracias. ¿No hay ningún comentario respecto a lo que estamos conversando? Sí, doctora, te estamos escuchando. Buenos días, doctora. Hola, Marisol. Parece que estás de viaje, Marisol. Te escucho ruido. Sí, doctora. Hay dos tipos de divorcio, doctora. Por causal y el otro es por divorcio ulterior, convencional. Es de mutuo acuerdo que se hace en las municipalidades y en la notaría. Claro, mi querida Marisol, pero todavía no entramos a esos tipos de divorcio, ¿no? Estamos un poquito viendo el tema de la introducción, diríamos así, al tema de divorcio. Claro que sí, pero por ejemplo, cuando tú me dices hay dos tipos de divorcio, ¿no? Bueno, ya eso es en un contexto legal, ¿no? Específicamente, el divorcio, bueno, divorcio puede haber por causales, por separación de mutuo acuerdo, ¿no? O este divorcio rápido que ahora lo llevan a cabo en el tema de las municipalidades, como tú me haces mención, ¿no? Pero un tanto no hablaba de ese divorcio como tal, ¿no? Porque ahí estamos ingresando al divorcio ya propiamente, a la disolución del vínculo matrimonial, que es el divorcio, ¿no es cierto?, que se plantea ya sea en vía judicial o en vía administrativa, municipalidades o notarías, ¿no? Entonces, claro que sí, estoy de acuerdo contigo, Marisol, que hay esos dos tipos de divorcio. Pero aquí un poquito vamos a... Sí, ¿alguien me quiere Para decir? una consulta. Natalie. Sí. En el caso de solo convivencia, ¿también se le dice divorcio o solo a aquellas personas que han sido casadas dentro de la ley? En el caso de la convivencia no podríamos hablar de un divorcio, ¿no? Porque el divorcio es una figura propiamente, diríamos, legal, ¿no?, que se constituye por un tema de, efectivamente, de un vínculo matrimonial, ¿no?, de un vínculo matrimonial. En un tema de convivencia estaríamos hablando de un proceso de separación, ¿no?, porque en convivencia no vamos a trabajar en busca de disolver un vínculo legal que ha sido, ¿no?, que ha sido, valga la redundancia, legalmente validado a través de un matrimonio civil, ¿cierto?, de un matrimonio civil. Aquí en un tema de convivencia hablamos de un proceso de separación, ¿no? Un proceso de separación, porque ellos no tienen... la convivencia no está, diríamos, vinculada a un tema de disolver un vínculo matrimonial, ¿no? Porque son convivientes, pero eso no le quita derecho, ojo, Natalie, ¿no? No les quita derecho, ¿no? Porque también las convivientes tienen todos los derechos semejantes a los que podrían producirse en el ámbito de un matrimonio, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí, Natalie? Sí, doctora. ¿Dentro de los cuántos años, disculpe, de convivencia tienen los mismos beneficios o más de 2 años, por decirlo? Más de 2 años de convivencia, más de 2 años de convivencia. Ok, doctora. Para poder también generarse ciertas obligaciones semejantes a las de un matrimonio, ¿no? Semejantes a las de una unión matrimonial. Así es. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Okay. Entonces, ya, si no hay algún otro comentario, vamos a hablar los tipos de divorcio, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este divorcio sano, de este divorcio destructivo que puede existir, ¿no? Hay tendencias, pues, en el tema de la sistema de familia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un divorcio sano, dice
mire, esas son las características, ¿no? Por eso están así frente a frente, diríamos, de una característica del divorcio sano y del divorcio destructivo. En el divorcio sano tenemos como primera característica que cada uno conoce su responsabilidad en el conflicto, ¿ya? Frente a esta responsabilidad en el conflicto, tenemos la característica número 1 del divorcio destructivo. La lucha es una forma de continuar unidos a través de las peleas, ¿no? Claro que sí. Yo creo que partimos del tema de que dentro de una característica general, ¿no?, que podríamos hablar respecto al divorcio sano, es que el divorcio sano está direccionado a que las partes, es decir, la pareja, ¿no?, cónyuges, conversen, ¿no?, evalúen situaciones sin dañarse, sin lastimarse, como que comúnmente sucede cuando estamos o cuando están en un proceso de separación o de divorcio, ¿no? Entonces, en términos generales, el divorcio sano es eso, es el divorcio en el cual las partes, ¿no?, los cónyuges pueden conversar, pueden decidir situaciones, pueden establecer estrategias para que, si existiendo hijos dentro de esta unión matrimonial, no se vean afectados, no se vean afectados. Ese es como punto de partida respecto a una condición del divorcio sano. Y el divorcio destructivo dice: la lucha es una forma de continuar unidos a través de las peleas. O sea, sí, pues, o sea, tienen en mente la separación, pero no lo hacen y continúan en una lucha constante, como dice ahí, como característica del divorcio destructivo, no una lucha constante. Entonces, que impide tomar una decisión también razonable, ¿no? Y prefieren continuar a través de peleas, ¿no? Otra característica del divorcio sano es que existe peleas y desacuerdos en una primera etapa, ¿no? Las peleas, bueno, van a existir. Tampoco no es que no van a existir esas peleas, ¿no? Pero se considera que es un divorcio sano porque, si bien es cierto, existen esas peleas y desacuerdos, ¿no?, en un primer momento, pero quizás después las personas se dan cuenta de que no es la mejor salida, ¿no?, las discusiones, las peleas, y tratan de modificar, ¿no?, su conducta, modificar sus reacciones frente a la situación en la que se encuentran. Por eso hablamos de un divorcio sano, ¿no? Comienzan a descuidar a los hijos, efectivamente. Esa es una característica del divorcio destructivo, que comienzan a descuidar a los hijos. Y eso es una realidad. Esa es una realidad que no la podemos tapar, o no podemos tapar el sol con un dedo. Cuando están las parejas en un proceso de separación o de divorcio, descuidan a los hijos, comienzan a descuidar a los hijos, ¿no? Es ahí donde se dice que los hijos ya, pues, crecen en una relación disfuncional, crecen en una familia no formada, ¿no?, con ciertos principios, valores, etc., que van a determinar a descuidar a los hijos, ¿no? Comienzan a descuidar a los hijos. En un divorcio sano se busca mantener el cuidado de los hijos. Y acá no, comienzan a descuidar a los hijos, ¿no? Acá se percibe el deterioro en la comunicación familiar, en el divorcio destructivo, ¿no? Se percibe el deterioro en la comunicación familiar. Ya desde el momento en que surgen las peleas, las desavenencias, las discusiones entre los miembros de la familia, es decir, en estricto entre los cónyuges, ya hay una percepción del deterioro de la comunicación, ¿no? No va a haber una buena comunicación, y creo que en algún momento yo lo hice mención, ¿no?, que una mala comunicación trae como consecuencia el rompimiento de una relación, ¿no? Luego hablamos también que una característica del divorcio sano es que se fijan límites claros respecto a las familias de origen. Y por el otro lado, el divorcio destructivo dice que utilizan a la familia de origen formando bandos. Ahí ingresa el tema de, ¿se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de las alianzas, las coaliciones, las triangulaciones, ¿no? Ya por acá podemos hablar de que existe un tema de coalición cuando ya utilizan a la familia de origen formando bandos, ¿no? Es el divorcio destructivo. Luego también tenemos en el divorcio sano
que los intercambios para llegar a acuerdos con familiares, amigos, abogados no litigantes, en el mejor de los casos, no existen. En el otro divorcio destructivo, dice, buscan cómplices y culpables al no reconocer su responsabilidad, pero también hay límites difusos entre el sistema conyugal parental, ¿no? Y finalmente, otra característica del divorcio sano es que se observa buena diferenciación entre el sistema conyugal y parental. En el divorcio destructivo, hijos suelen ser manipulados, formando coaliciones en contra del otro padre. Fíjese, esas son las características que tenemos tanto del divorcio sano como del divorcio destructivo, ¿no? Qué bueno poder entender que quizás dentro de la posibilidad de llevar adelante un proceso de separación o de divorcio, las partes puedan tener las características propias de un divorcio sano. Porque, valgan verdades, va a ser mejor, ¿no? La situación que van a desarrollar. Va a estar direccionado a buscar al 100% el bienestar de los hijos, ¿no? Cuando hay hijos menores. Entonces, lo recomendable es, ¿no? De que podamos hablar de un divorcio sano, ¿no? Y no de un divorcio destructivo. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? ¿Cómo están? Está quedando todo claro, doctora. Gracias, Julio. Marisol, dime. Sí, doctora. Claro, doctora. Gracias, Gladys, gracias. A ver, sí, contésteme, no me dejen sola, por favor, no me dejen sola. Tenemos que comenzar a comunicarnos un poquito más. A ver, Luz Amparo, ¿me tienes que decir algo? Doctora, le estoy escuchando, no se preocupe, yo estoy atenta. Ok, no, sí, está bien. Doctora, está bien. Sí, perfecto. Lo que necesito, chicos, es para no sentirme así sola de que ustedes me digan algo, ¿no? Para poder interactuar un poquito. Está bien. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Hasta aquí todo bien. Perfecto. Vamos avanzando entonces. Miren, el divorcio también tiene etapas, ¿no? Hablamos de etapas del divorcio: la preruptura, la ruptura, la familia conviviente uniparental, el cortejo o arreglo de pareja, el matrimonio, la familia reconstituida y el destete de la pareja coparental. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas del divorcio, ¿no? Tenemos 7 etapas del divorcio. Y vamos a ver cada una de estas etapas, ¿no? Cuáles son las características propias de cada una de ellas para ir entendiendo el tema del divorcio. Sé que están ustedes atentos ahí, entonces vamos a ver las etapas del divorcio. La primera etapa es la preruptura, ¿no es cierto? La primera etapa es la preruptura. Está la preruptura, ¿ok? ¿Qué nos dice esta etapa de la preruptura? Se empieza a evaluar la posibilidad de la ruptura matrimonial. Ya, una de las partes, uno de los cónyuges, ya comienza a evaluar esta posibilidad de la ruptura matrimonial, ¿no? Luego también otra característica, ¿no?, de esta etapa de la preruptura es que habitualmente se suelen buscar razones que permitan evitar este desenlace y frecuentemente se recurre a los hijos, ya sea utilizándolos como aliados o como razones para continuar, ¿no? Sí, pues, en la preruptura, aquí yo diría que la preruptura es como un conflicto interno. No sé si, recuerdan cuando hablábamos de los conflictos, en teoría del conflicto decíamos que hay algunas características del conflicto. Y una de las características del conflicto es que está en la mente de la persona, ¿no? Está en la mente, todavía no se exterioriza. Por eso podríamos decir que la preruptura se comienza a evaluar esta posibilidad de la ruptura matrimonial, porque ya hay situaciones que están desencadenando para poder llegar finalmente a un divorcio, ¿no? Para poder llegar finalmente a un divorcio.
Entonces, esas son las características de la primera etapa, que es la preruptura. La segunda etapa es la ruptura. Se acepta la incapacidad de resolver la situación. Es habitual no aceptar la responsabilidad de la separación. Se culpa al otro o a un tercero sin examinar las responsabilidades propias. Se acepta la incapacidad de resolver la situación. Es habitual no aceptar la responsabilidad de la separación y se culpa al otro o a un tercero sin examinar las responsabilidades propias. Ya aquí pasa por un tema de establecer, examinar cuáles van a ser esas responsabilidades, ¿no? Pero también, como nos dice esa característica de esta etapa de la ruptura, es que habitualmente no aceptan la responsabilidad de la separación. Y ese pasa por otro tema, pasa por lo que conocemos también el proceso de duelo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, miren, por estas características, ¿no? Podríamos hablar de estas dos primeras etapas, ¿no? La preruptura y la ruptura. La preruptura y la ruptura. Luego tenemos la familia convivencia uniparental y el cortejo o arreglo de pareja. Una de las dos partes, en las características del primer recuadro, una de las dos partes es la que se queda a cargo de los hijos. Familia convivencial uniparental. Una de las dos partes es la que se queda a cargo de los hijos. Otro punto conflictivo de esta etapa es la posible vuelta a la casa de los padres, es decir, la familia de origen. Y aparece cierta estabilidad, puede aparecer la posibilidad de volver a tener pareja. Y los hijos no deben ser quienes opinen o autoricen estas decisiones. Me quedo un poquito con esta característica de otro punto conflictivo de esta etapa es la posible y vuelta a casa del padre o de los padres, familia de origen. Aquí vamos a comentar algo, ¿no? Por lo general, no sé si de repente ustedes han pasado por una experiencia en el sentido de que si son abogados han asesorado, si no lo son, bueno, alguien les contó, ¿no? Pero es común que decíamos, ¿no? Es común que una de las dos partes, en este caso, es la que se queda a cargo de los hijos. Claro que sí, ¿no? Porque ya estamos en esta situación, ¿no? En esta situación de determinar claramente, ¿no es cierto?, un tema de tenencia, determinar claramente un tema de quién se queda con la responsabilidad de los hijos, ¿no? Entonces, ya podemos hablar, ¿no?, de esta decisión que pueden ir tomando, la pareja, ¿no? Por eso te dice, una de las dos partes es la que se queda a cargo de los hijos. Otro punto conflictivo de esta etapa es la posible vuelta a casa de los padres, la familia de origen. Aparece cierta estabilidad, que pueden aparecer la posibilidad de volver a tener pareja, y los hijos no deben ser quienes opinen o autoricen estas decisiones. También les quería hacer mención acá que es muy común que un tema de conflicto familiar, como dice esta característica del divorcio, es que la pareja que está en un proceso de separación o de divorcio siempre tiende a decir o regresar con la familia de origen, ¿no? Que ese es un tema también que debemos evaluar y establecer claramente, ¿no? Que tanto están en la posibilidad de, bueno, me separé de ti, ¿no? Ya vamos a proceder al divorcio, ¿no? Y de repente, ¿no?, regresa a la familia de origen. Eso se da por lo general. Luego dice, aparece cierta estabilidad, puede aparecer la posibilidad de volver a tener pareja. Los hijos no deben ser quienes opinen, ¿no?, o autoricen estas decisiones. Correcto. Entonces, ese es en la segunda etapa, la familia convivencia uniparental. La siguiente etapa es el cortejo o arreglo de pareja. Dice, las relaciones se estabilizan y surge la posibilidad de un nuevo matrimonio. Se produce el divorcio emocional y la renuncia definitiva a la ilusión del regreso. Y se negocia un nuevo contrato de relación de pareja. Entonces, ese es el cortejo. Las relaciones se estabilizan y surge la posibilidad de un nuevo matrimonio, ¿no? Esta etapa del divorcio, cortejo o arreglo de pareja. El rematrimonio, ¿no? También es otra etapa del divorcio.
Se establecen nuevas reglas y fronteras, alianzas y lealtades propias de un convenio actual con la nueva pareja, surgiendo entonces una nueva posición instrumental sobre la jurisdicción de la autoridad que está íntimamente vinculada con el hogar en el cual residen los hijos, ¿no? Surgiendo, dice entonces, una nueva posición instrumental sobre la jurisdicción de la autoridad que está íntimamente vinculada con el hogar en el cual residen los hijos. Luego, otra característica del rematrimonio es esta posición está instrumentada para el buen funcionamiento doméstico y para la preservación de la identidad y el sentido de pertenencia individual de los hijos. Los hijos, no como tales, responden solo a la autoridad de los padres naturales, pero en el ámbito hogareño deberán responder además al padrastro o madrastra correspondiente, ¿no? Este es un tema de que ingresa ya la posibilidad de tener una nueva pareja, ¿no? Y como dice acá, ¿no? Van a responder además ya al padrastro o la madrastra correspondiente, ¿no? Pero también es una etapa que va a establecer las nuevas reglas, las fronteras, las alianzas y las lealtades propias de un convenio actual con la nueva pareja, ¿no? Entonces esta es la etapa del rematrimonio. Otra etapa del divorcio es la familia reconstruida, ¿no? La familia reconstruida. Pueden aparecer nuevos hijos, la condición marital y familiar mejora con la reorganización y también al existir un puente de consanguinidad entre los subsistemas familiares, ¿no? Familia reconstruida. La condición marital y familiar mejora con la reorganización y también al existir un puente de consanguinidad entre los subsistemas familiares. Esa es la etapa de la familia reconstruida. El destete de la pareja coparental o divorcio definitivo se caracteriza por las tareas específicas a cumplir. Los hijos del matrimonio en cuestión alcanzan por su edad la independencia y no requieren más de la función comparental. Y acá es el destete de la pareja coparental o divorcio definitivo, ¿no? Se caracteriza por las tareas específicas a cumplir y los hijos del matrimonio en cuestión alcanzan por su edad la independencia y no requieren más de la función coparental. Ya como que aquí también los hijos ya asumen, ¿no es cierto?, esta situación de divorcio, esta situación de separación, y ya logran también un tema de independencia, ¿no? Pero todo debe estar de una manera controlada, ¿no? Porque el que los hijos también asuman esta posibilidad con total independencia se tiene que determinar de acuerdo también a la edad y la madurez, ¿no? Y a la edad y madurez de los hijos para poder asumir de una forma positiva toda esta situación de separación o de divorcio. Acá, por ejemplo, vamos a ver otras características de otras etapas del divorcio con relación a otro autor que señala, ¿no? Pero a ver, chicos, ¿cómo vamos? A ver, ¿cómo vamos? Doctora, por favor, ¿puede repetir la última etapa del divorcio? Ya, a ver, Marisol. ¿Cuál es la última etapa del divorcio? No, pero... El destete, ¿no? Ahí el destete. ¿Sí? Claro, el destete de la pareja coparental o divorcio definitivo. Ya de características. Acá dice ya, ¿no? Se caracteriza ya por las tareas específicas a cumplir y los hijos del matrimonio en cuestión alcanzan por su edad la independencia y no requieren más de la función coparental, ¿no? Entonces acá como que va direccionado a esta independencia que los hijos van a comenzar a asumir respecto a esta situación de divorcio o de separación, ¿cierto? ¿No? Porque ya los hijos del matrimonio en cuestión van a alcanzar por la edad en la que se encuentren quizás esta independencia. Pero eso es progresivo también, déjame decirte, Marisol, ¿no? Porque la independencia de los hijos va dependiendo mucho de el tema de madurez, ¿no? Con el que crecen. Entonces, sabemos que, bueno, los hijos menores de edad son hijos todavía que dependen del papá o de la mamá, ¿no? Porque no ejercen libremente sus derechos, ¿no? Están en una postura de, si queríamos llamarlo, si lo podríamos graficar así, de una discapacidad
relativa, ¿no? De una incapacidad relativa, perdón, ¿no? Entonces, que todavía no tienen esa capacidad de discernir. Pero ya en esta posibilidad, esta última etapa, que es la de destete de la pareja, es porque los hijos del matrimonio en cuestión ya alcanzan por su edad la independencia, ¿no? Y no requieren más de la función coparental. Entonces, por ahí podríamos decir, hijos mayores de edad ya son independientes, ¿no? Y que ya no van a requerir, ¿no? de esta fusión que tenemos de la coparentalidad, que es una característica fundamental dentro del contexto de conciliación familiar, la coparentalidad, ¿no? La coparentalidad. ¿Ok, Marisol? No sé si... Sí, doctora, sí, gracias, doctora. Ok, perfecto. A ver. Seguimos entonces. Les decía que aquí tenemos otras etapas del divorcio, según un autor, Paul Bohanna, ¿no? Que también sería bueno conocer para ver un poco esta situación de diferencia que se puede encontrar, ¿no? Respecto a estas etapas que hemos señalado. Miren, una primera etapa, según Paul, el divorcio emocional es común experimentar, dice, sentimientos de qué en el divorcio emocional, ¿no? Hay el divorcio emocional. Desconfianza hacia su pareja, hay un vacío en la relación, hay dolor por experimentar el rechazo diario de su pareja, temor ante la amenaza de que su pareja lo deje, ¿no? Nostalgia por los buenos tiempos del pasado, decepción o tristeza por estar atravesando por esta situación. Esta implica dejar los sentimientos involucrados en el matrimonio, es decir, desaparecer el amor, se llega a estar consciente que el matrimonio ya no cumple sus necesidades, ¿no? Paul Bohanna lo relaciona como un divorcio emocional. Hay una situación de qué situaciones o qué sentimientos, ¿no? Nos hace experimentar toda esta situación del divorcio emocional. Y aquí te dice claramente, o sea, es un poco interiorizar, ¿no? Lo que cada una de la pareja siente, ¿no? Lo que cada una de la pareja siente, porque estamos hablando acá de un aspecto emocional. Y las emociones son inherentes y propias de cada una de las personas, ¿no? Bueno, se exteriorizan, pero en un primer momento todo este tema de emociones permanece en el interior de la persona, ¿no? Por eso te dice, ya existe la desconfianza de su pareja, un vacío en la relación, dolor por experimentar el rechazo diario de su pareja, el temor ante la amenaza de que su pareja ya lo deje, ¿no? Nostalgia por los buenos tiempos del pasado. Entonces hay toda una situación que determinan esta característica de esta etapa del divorcio emocional, ¿no? Que es común que se va a presentar en las parejas que están en este proceso de separación o de divorcio. Acá habla Paul sobre un divorcio legal, ¿no? Sobre un divorcio legal. Dice, en esta etapa se encargan de dividir las propiedades y las deudas que la pareja haya tenido y define los derechos y las responsabilidades sobre los hijos. Primer momento que hay que tomar en cuenta es el tema de, según este divorcio legal, la división de las propiedades y las deudas que la pareja haya tenido y define los derechos y las responsabilidades sobre los hijos, ¿no? Luego dice, esta etapa fuerza a la pareja y a sus hijos a dejar las esperanzas de reconciliación, ya porque está a portas de, ¿no?, disolverse el vínculo matrimonial. El divorcio legal no da fin a la relación, con excepción de los casos que nos involucran a niños. Muchas veces en el proceso desfavorable de divorcio legal crecen los sentimientos de coraje, dolor y amargura. Y también es viable considerar la posibilidad de la negociación directa o dentro de una conciliación, ¿no? Es importante esto lo que te dice. También es variable, pues, considerar la posibilidad de la negociación directa o dentro de una conciliación. Este es el divorcio legal según Paul Bohanna. El divorcio económico, miren, también se da, ¿no?, el divorcio económico dentro de una relación conyugal, dentro de esta situación en la que las partes
se encuentran en un proceso de separación, ¿no? ¿Qué significa este divorcio económico? Significa que el dinero con el cual la casa se mantenía ya no es nuestra. O sea, ahora cada ex esposo vive en una casa diferente y no puede contar con el dinero del otro, excepto con lo que debe ser pagando por pensión alimenticia. Entonces acá también la situación económica, ¿no?, frente a esta posibilidad de divorcio o separación se encuentra ya se encuentra bien establecida, ¿no? Porque ya, oye, nos separamos, pero cada uno tiene su propia situación, su propio aspecto económico, ¿no? Significa que el dinero con el que la casa mantenía ya no es de los dos, ¿no? Cada uno tiene que, como se dice comúnmente, cada uno baila con su propio pañuelo, ¿no? Luego dice, es necesario, pero acá valga la aclaración, el tema, si bien es cierto, el dinero ya no les pertenece a los dos, pero deben ponerse de acuerdo, en todo caso, para que la pensión de alimentos sea pagada por ambos, ¿no? Sea pagada por ambos. Es necesario que cada padre aprenda nuevas habilidades sobre las finanzas. Y además, ahora ambos tendrán que aprender independientemente a afrontar tales actividades. Correcto. Entonces, ese es el divorcio económico, ¿no? Ese es el divorcio económico, ¿no? Que ya cada una de las partes tiene que afrontar su propia responsabilidad en el contexto económico. Tenemos ya un divorcio conyugal, también según Paul Bohanna. Se está divorciando del cónyuge, no de los hijos. Deben centrarse en las necesidades de los hijos y buscar la manera en que esas necesidades puedan ser satisfechas, aunque en el resto de las cosas no estén de acuerdo. Así es, ¿no? Entonces, tú te divorcias de tu pareja, ojo, pero de los hijos no. Lo dije inicialmente, cuando hay un tema de divorcio, ¿no?, que suele ser un desajuste, como ya lo habíamos visto, un desajuste en el entorno de la relación de familia, los cónyuges deben asumir claramente cuál es su responsabilidad como padres. Ya dejaron de ser cónyuges, ya dejaron de ser pareja. Eso a nosotros, ¿no?, como conciliadores en temas de familia, no nos interesa. Y lo digo así, no nos interesa. Su relación de pareja ya terminó. Lo que vamos a trabajar a partir de una situación de separación o de divorcio es, ¿no?, centrarnos en las necesidades de los hijos y que busquen las mejores formas de resolver esa situación para que ellos no se sientan desprotegidos, para que ellos no se sientan en una situación de desprotección o de abandono. Dice también otra característica de este divorcio conyugal es que la mayoría de los padres se preocupan sobre los efectos del divorcio en los niños. Pero es lógico, ¿no? Cada uno de los padres que asuma con responsabilidad toda esta situación de divorcio, esta situación de separación, ¿no?, deben preocuparse sobre los efectos que van a causar en los niños cuando existan niños menores de edad. Si el divorcio no detiene la exposición de los niños a los conflictos, probablemente no servirá de nada. Para continuar con el rol parental, se deben tener en cuenta evitar las críticas al excónyuge delante de los niños, hablar directamente al excónyuge sobre los asuntos relacionados a los niños y evitar preguntar a los niños información sobre el excónyuge. Eso es muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante cuando hablamos de este punto del divorcio, ¿no? Y creo que coincidimos con nuestras características propias, no solamente con las que están establecidas acá por Paul Bohanna, sino por nuestras características propias que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Dice, si el divorcio no tiene si el divorcio no detiene la exposición de los niños a los conflictos, probablemente no servirá de nada, definitivamente. Y para continuar con el rol parental se debe tener en cuenta, evitar las críticas al excónyuge delante de los niños, hablar directamente al excónyuge sobre los asuntos relacionados a los niños y evitar preguntas a los niños, información sobre el excónyuge, ¿no? Entonces,
suele pasar, ¿no? Y ahí vamos a ver más adelante, ¿no? De que los hijos quieren, o los cónyuges cuando están en este proceso de separación tienden a direccionar, ¿no? Malintencionadamente críticas de uno de los padres frente al otro. Entonces, esas situaciones también se tiene que evaluar, se debe de tomar en cuenta, ¿no? Se debe de tomar en cuenta para que no existan consecuencias negativas respecto al divorcio. Y el divorcio social implica el tomar la decisión de cuáles son los amigos que tenían en común con la pareja que van a seguir siendo amigos, ¿no? La persona puede pasar por un periodo de desorientación y soledad o también puede buscar nuevas amistades. El apoyo inicial de la familia y de los amigos se termina cuando se observa que el proceso de divorcio continúe. En ocasiones la pareja siente cada vez hay menos personas disponibles para ayudarlo y apoyarlo cuando más lo necesita. Y es bueno considerar nuevos grupos de apoyo que puedan entender la nueva situación. Esta es una característica bastante también clara, ¿no? Respecto a un divorcio social. Les dije anteriormente que cuando las personas se divorcian, no solamente se divorcian de su pareja, ¿no? Sino se divorcian de todo su entorno familiar, social. Entonces, aquí implica definitivamente tomar las decisiones de quiénes van a continuar siendo amigos de la pareja o quiénes no. Y lamentablemente, como el divorcio no solamente se da con la pareja, sino se da con todo el entorno familiar y social, ahí surgen también situaciones difíciles, ¿no? Para considerar, porque se debe considerar en todo caso el nuevo grupo que va a apoyar, ¿no? A entender esta situación, pero hay que evaluar esa posibilidad, ¿ok? También, según Paul Bohanna, hablamos de un divorcio psicológico. Dice, se aprende a pensar en yo en vez de en nosotros. Se asume la responsabilidad sobre sus éxitos y sus fracasos en vez de culpar a la otra parte. Eso es lo saludable, ¿no? Por eso hablamos, como anteriormente estábamos haciendo mención sobre un divorcio sano, ¿no? Que, bueno, ya se aprende a hablar en primera persona, ¿no? Se aprende a hablar de uno mismo y no estamos criticando a la otra persona, ¿no? Que eso es un poco pasa por un tema de ser asertivos, de ser empáticos, ¿no? Para no poder herir susceptibilidades respecto a una situación de divorcio o separación. Esta etapa se caracteriza por el proceso de aprender a vivir sin una pareja. En esta fase es conveniente reflexionar en las siguientes preguntas que implica asumir que se ha producido el divorcio psicológico. A ver, dice, ¿se ha aceptado que el matrimonio ha terminado? Una pregunta clave, ¿no? Se tiene que aceptar si ya no hay la posibilidad de continuar con esa relación matrimonial, ¿no? Pero también acá es muy importante rescatar, todos los que pasamos, o todo ser humano pasa por un tema de un proceso de duelo, ver si ese proceso de duelo ha sido ya superado, porque si no es superado, déjenme decirles que de nada va a funcionar que nosotros trabajemos en un contexto de conciliación. Las partes llegan a un proceso de conciliación cuando ya han superado esos miedos, ¿no? Cuando ya han superado esa tristeza, para poder enfrentar de diferente manera. Ya les dije a ustedes, ya les hice mención, ¿no? Que un objetivo primordial de la conciliación en familia es la reestructuración de la familia a partir de la separación o del divorcio, cuando existen, más aún cuando existen niños menores de edad, ¿no? Entonces, es necesario. La siguiente pregunta dice, ¿se ha pensado en forma realista cómo se contribuyó al divorcio? ¿No? ¿Qué hice yo? Y acá no es buscar culpables, ojo, ¿no? Pero hay situaciones en las que también es bueno preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué todo este tema de la separación? ¿Por qué todo este tema del divorcio? Ustedes saben que el divorcio es de dos, ¿no? Así como el matrimonio es de dos, el divorcio es de dos, ¿no? Entonces hay que entender, ¿no? Qué cosa es lo que se ha planteado, ¿no? Cómo se contribuyó al divorcio, ¿no? Si las partes están conscientes de esa situación. ¿Se ha establecido un grupo de apoyo fuera del matrimonio? Lo que les venía hablando, ¿no? Lo que les venía un poquito hablando de que
se debe buscar también, ¿no?, el apoyo de otras personas, pero teniendo en cuenta de que ese apoyo no se vea muy inmiscuido al sistema de la separación o del divorcio, ¿no? Se ha desarrollado metas orientadas al futuro en lugar de metas orientadas al pasado, y se ha planteado la vida como una persona soltera. Entonces, son preguntas, ¿no?, que nos hacemos frente a este divorcio psicológico que nos plantea Paul Bohanna. Acá yo les hablaba del duelo, ¿no?, del proceso de duelo. A ver, un ratito, les voy a preguntar a ustedes, a ver, ¿qué entendemos? Si tenemos alguna idea de todo este proceso del duelo, ¿no? ¿Cómo podríamos, no sé si definirlo, pero precisar qué es un proceso de duelo? Creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento ha pasado por un proceso de duelo. Y no solamente me refiero a un tema de separación, o sea, de divorcio, ¿no?, como pareja, sino todo el contexto de la vida humana, ¿no? Todos pasamos por un proceso de duelo. Entonces, ¿qué significa ello? A ver, ¿qué significa un proceso de duelo? ¿Alguien me puede dar alguna opinión? Doctora. Sí, te escucho, Julio. El duelo, a mi criterio, es el proceso por el cual tanto el varón como la mujer un poco calma sus emociones frente a un hecho. Es el proceso de cicatrización, ¿no? Eso yo lo entiendo así, doctora. Ya es como que de cicatrización en el sentido, a ver, quiero entender, Julio, me parece bien, como que ya se ha superado una situación por la que están pasando, ¿sí? ¿A eso nos referimos? Claro, doctora. Ajá. A eso. Claro, Julio, ¿no? Es correcto, porque si no se supera un proceso de duelo, es difícil trabajar, le voy a decir así tan claramente, es difícil trabajar en una conciliación en temas de familia cuando la pareja que está en un proceso de separación, cuando la pareja está en un proceso de divorcio, no ha superado este proceso de duelo, no ha superado. Y a veces es muy difícil, ¿no? Por eso les decía, cada uno de nosotros en algún momento ha pasado por un proceso de duelo, ¿no? Y no solamente me refiero a una relación de pareja, en cualquier circunstancia de nuestras vidas se desencadenan situaciones en las que nos vemos inmersos en todo este proceso de duelo, ¿no? Entonces, miren, lo que nos dice Julio es un poco el tema de cicatrizar, ¿no? Cicatrizar, quizás gráficamente poniéndolo, esas heridas que me ha generado todo este proceso de separación, ¿no? Y que finalmente puedo lograr eso, superarlo, porque de lo contrario puede ser hasta fatal, yo les decía, puede ser hasta fatal, ¿no? Una situación de que no se haya superado este proceso de duelo. Gracias, Julio. A ver, entonces, ¿cuáles son estas características, ¿no?, del duelo? Dice, los padres que se están divorciando se preocupan a menudo acerca del efecto que el divorcio tendrá en sus hijos. Pero por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que esta es una situación inherente a los padres que están en un proceso de separación o de divorcio, ¿no? Preocuparse por el tema, por la situación que va a traer a los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar en los hijos? Y eso le hace de que esté pasando por una situación de duelo, ¿no? Luego dice, los padres se preocupan principalmente por sus propios problemas, pero a la vez están conscientes de que son las personas más importantes en la vida de sus hijos. Ajá. Es una situación bastante compleja, déjenme decirles, ¿no? Porque tú, valgan verdades, cada una de las partes se va a preocupar, como dice acá, principalmente por sus propios problemas, pero a la vez están conscientes, ¿no?, de que son las personas más importantes en la vida de sus hijos. O sea, es terrible, es una situación de desgaste emocional constante que pueden estar sufriendo las parejas que se encuentran en este proceso de duelo. Luego dice, los padres se pueden sentir desconsolados o contentos por su divorcio, pero invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal, ¿no? Sí, todo lo que puede generar, ¿no?, este proceso de duelo, todo lo que puede generar este proceso de duelo, un desconcierto en los padres en sí, ¿no?
pero también en los niños que se sienten asustados, vulnerables, no confundidos por la amenaza a una seguridad personal. También este tema es importante trabajarlo, importante trabajarlo. Algunos padres se sienten tan heridos y abrumados por el divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos. También, ¿no? Es cierto. Hay padres que ya no soportan una situación de esta naturaleza y que recurren a sus hijos para recibir el consuelo necesario. Los hijos no pueden entender el divorcio y los padres deben explicarles lo que está pasando, cómo se afectan y cuál será su suerte. Difícil, ¿no? Difícil decisión en el momento en que se tenga que comunicar a los hijos, ¿no? Y explicarles a los hijos de lo que está pasando, del divorcio. Pero es bueno, es saludable, entonces podríamos hablar acá de ir a un divorcio sano. Es un divorcio sano porque tengo comunicación con mis hijos, tengo comunicación con mi ex, ¿no? Pero esa comunicación está direccionada a buscar, vuelvo a repetir, el bienestar y que bajo ninguna circunstancia afecten al estado emocional de la niña, niño o adolescente que se encuentra en este proceso de reconstruir, ¿no? Esta relación familiar, como es en el caso de la conciliación en familia. ¿Ok? Dice también que los niños pueden creer que son las causas del conflicto entre sus padres y tratan de hacerse responsables de reconciliar. Es muy común, ¿no? Es muy común que los niños puedan creer que ellos son los responsables del divorcio, de la separación de sus padres, ¿no? Y eso les conlleva a estar a una situación emocional fuerte, ¿no? A no tener esa capacidad de repente de conversar, de comunicarse, ¿no? Porque se creen culpables, se creen responsables y lo que pretenden es buscar la reconciliación de sus padres, ¿no? La pérdida traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio puede hacerlos vulnerables a enfermedades físicas y mentales. Es una situación, ¿no?, de desventaja en la que se puedan encontrar cuando existe un tema, pues, de la pérdida, ¿no?, traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio, puede hacerlos vulnerables a enfermedades físicas y mentales. También los padres deben percatarse de las señales persistentes de estrés en sus hijos, ¿no? Una situación bastante compleja, trabajar el tema del estado emocional de los hijos, ¿no? El estado emocional de los hijos. Los niños han de saber que su mamá y su papá seguirán siendo sus padres aún si el matrimonio se termina. Es que hay que hacerles saber, ¿no? Hay que hacerles saber que ellos han dejado de ser pareja, pero no dejan de ser papá o mamá, ¿no? Y es por ello que deben estar, pues, involucrados, ¿no? A seguir siendo esos padres y a seguir asumiendo sus responsabilidades. Así el matrimonio haya terminado. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ya les dije a ustedes que en conciliación familiar, en temas de divorcio, nosotros vamos a trabajar la coparentalidad compartida, es decir, la responsabilidad de cada uno de los padres, pero no que se entienda de una manera compartida. Eso es un concepto clave también en el desarrollo de una audiencia de conciliación. Es un concepto clave que trabajamos, la coparentalidad, ¿no? Lo que llamamos la responsabilidad compartida. Y luego tenemos que las disputas prolongadas acerca de la tenencia de los hijos o el presionar a los niños para que se pongan del parte del papá o de la mamá puede dañar mucho a los hijos también. Ese es un proceso de duelo, ¿no? Pero ¿por qué quieres irte tú con tu papá o por qué quieres estar tú con tu mamá, ¿no? Entonces es la disputa prolongada que va a surgir acerca de la tenencia de los hijos, que es un tema bastante delicado de trabajarlo, ¿no? Entonces esto abarca todo el tema del proceso de duelo, ¿no? Del proceso de duelo. A ver si alguien quiere hacer algún comentario sobre este tema del proceso de duelo. Las escucho, chicas, chicos.
¿Nadie quiere hacer ningún comentario? Bueno, avanzamos entonces. Avanzamos, chicos, avanzamos. Aquí también hay estas situaciones que se presentan, ¿no? En todo el contexto del divorcio. Miren, chicos, de lo que estamos hablando hasta el momento, hay muchas circunstancias, muchas situaciones que se deben de tomar en cuenta o se deben de conocer, porque nosotros vamos a ser aquellos terceros responsables de coadyuvar, ¿no? De que en este caso estricto de familia, la familia se reestructure, la familia se reorganice, ¿no? Pero en base a mirar hacia un futuro, en el sentido de que los niños no se sientan, los hijos no se sientan perjudicados con tal situación por la que están viviendo, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, relacionar nuestro trabajo de conciliadores en familia con todos estos temitas que vamos desarrollando, que estamos viendo, ¿no? Para poder, no sé si enfrentar es el término, pero yo en todo caso le diría para poder coadyuvar a que estas parejas que se encuentran en situación de riesgo, en situación de desprotección, en situación de que, bueno, los padres se están separando, hay que tomar en cuenta qué es lo que nosotros como conciliadores en familia vamos a ayudar para que ellos puedan salir, ¿no?, de ese hoyo en el que se encuentran, de esa situación tan desagradable, tan negativa por la que atraviesan los niños, ¿no?, los hijos menores de edad. Entonces, dice, ¿qué etapas para enfrentar el dolor? El asombro y negación. Los niños tienen pensamientos que les ayudan a negar lo que está pasando, mientras mienten al hablar del divorcio y se convencen de que es solo otra pelea y de que las cosas van a volver a la normalidad. ¿Qué nos dice este asombro y negación? En primer lugar, bueno, hay pensamientos encontrados, ¿no es cierto? Pero ya cuando hablamos de la negación hay esa situación, valga la redundancia, de negar una posibilidad de divorcio, de separación de sus padres, ¿no? Entonces, ellos creen o van a considerar de que son simplemente peleas, ¿no?, como siempre lo vienen haciendo, y que las cosas definitivamente van a cambiar y van a regresar a la normalidad. Qué bueno sería pensarlo en ese sentido, ¿no? Porque el divorcio va a traer consecuencias negativas a los hijos. El divorcio va a traer consecuencias negativas a los hijos. Luego habla del enojo. Los niños se enojan con el mundo por permitir que les pase una cosa como esta. Piensan que este es injusto y que uno de los padres los traicionó. Tienen arranques de enojo por cosas que no se relacionan con el divorcio, ¿no? Entonces, hay enojo por parte del niño, ¿no? Como dice acá, se enojan con el mundo por permitir que les pase una cosa como esta, ¿no? Entonces, no han aceptado aún esta situación. Entonces, en su entorno, ellos lo dicen, ellos lo van a exteriorizar, ¿no? Entonces, y el enojo va a estar implicado de por qué a mí me pasa, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque a ellos no. O sea, que les va a impedir realmente una cosa como esta, que piensan que es muy injusto y que uno de los padres los traicionó. Para ellos va a ser una injusticia, definitivamente. Para ellos será una injusticia. Y tenemos también la depresión. Sienten que el mundo se les acaba, tienen sentimientos de tristeza, lloran a menudo. Esto hay que tratar de superarlo, ¿no? Hay que tratar de superarlo. Si precisamente nosotros, de repente en nuestro centro de conciliación, por ejemplo, no hay tal situación en la que podamos nosotros ayudarles a los niños, pero también es importante de que se articulen, por ejemplo, redes de trabajo para ver, ¿no? En algún momento de nuestra función conciliadora van a llegar casos que no necesariamente ya los tengo que aperturar como un procedimiento conciliatorio, sino que necesitan quizás algunas evaluaciones. Pero ¿quién las va a dar esas evaluaciones? Quizás, ¿no? Hay instituciones, hay lugares en las que se pueda nosotros lograr, ¿no? De que desarticularnos para poder trabajar en conjunto y poder apoyar también con las redes que se puedan presentar, ¿no? Entonces, hay una situación definitivamente que afecta enormemente, ¿no? En estricto, afecta enormemente, más allá que afecta a la pareja, porque no asume tal situación
y trae consigo ciertas discrepancias, peleas, encontrones, ¿no? Resentimientos, afecta básicamente a los niños, ¿no? A los niños. Sienten que el mundo se les acaba, tienen sentimientos de tristeza, lloran a menudo, ¿no? Es una situación bastante compleja, La negación. Miren, aquí hay esta posibilidad también de que estos niños, especialmente si son menores de 12 años, piensan que el divorcio fue culpa de ellos y sienten que es su responsabilidad hacer que los padres se vuelvan a juntar. Hacen todo lo posible para que los padres se vean. A veces obedecen en todo, a veces se portan mal para llamar la atención. Entonces acá hay un punto de negación por parte de los niños, ¿no? No aceptan tal situación. Y peor, ¿no? De la situación en la que están viviendo, en muchos casos se sienten culpables. ¿Qué hice yo? No, por mi culpa mi papá está discutiendo con mi mamá, por mi culpa mi papá se ha ido de la casa. Hay un tema de negar, ¿no? Frente a una situación real, una situación que aún no lo asumen, ¿no? Y hacen definitivamente todo lo posible, van a hacer todo lo posible por querer, ¿no? Llamar la atención. ¿Y por qué no? Porque los padres vuelvan a unirse, ¿no? Nuevamente se vean. Esa es una situación, yo creo que natural del ser humano, natural en este caso de los hijos, ¿no? Porque definitivamente, a ver, los hijos, en el fondo de un sentimiento que ellos puedan tener, jamás van a querer de que sus padres estén separados, ¿no? Jamás van a pretender de que sus padres estén separados. Por lo general, por ejemplo, cuando tú a los niños tú les puedes preguntar, ¿no? ¿Con qué padre de repente puede quedarse? Que es una pregunta cruel, que no se debería realizar en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, pero lo primero que te van a contestar es con los dos, ¿no? Quisiera quedarme con los dos porque ellos no asimilan de tal manera, ¿no? Este proceso de separación que les trae consigo les acarrea una serie de circunstancias negativas en su estado emocional. Entonces pasan por una etapa de negación también, ¿no? Bueno, tenemos acá la aceptación. Los niños ya comienzan a conversar más abiertamente sobre el divorcio y sobre el padre que no está. Poco a poco recobran energía e interés por las cosas que habían dejado de lado, ¿no? Ya pasa por un tema de aceptación, ¿no? Que indudablemente es doloroso, pero es mejor que ya acepten, ¿no? Esta situación y se reorganicen, ¿no? Para que puedan cumplir nuevos roles, ¿no? Para que puedan cumplir nuevas responsabilidades, a diferencia de lo que es la negación, que se sienten culpables con esa situación, ¿no? Y tenemos otra etapa para enfrentar el dolor, que es, el dolor propiamente, ¿no? La etapa de dolor es diferente para cada uno. Sanar heridas toma tiempo. Algunos niños se saltan algunas de las etapas, otros las vuelven a vivir más de una vez. Lo más importante para ellos es saber que usted está ahí, que se preocupa por ellos. Es decir, lo que implica este dolor es que, si bien es cierto, es una etapa diferente, es una etapa para cada uno de ellos, y es muy difícil sanar las heridas que se puedan haber planteado, que puedan haber surgido durante todo este proceso. Es importante que ellos sepan que tú como padre, tú como madre estás ahí. Es importante, ¿no? Porque ya, a mayor redundancia, a mayor abundamiento de lo que yo les digo, los padres se separan como pareja, pero no se separan como padres, porque padres van a ser hasta los últimos días de su vida. Entonces, hay que lograr, ¿no? De que bajo esas circunstancias, estas niñas, estos niños, estos adolescentes que se sienten en esta situación, superen, ¿no? Esta etapa de dolor, para que ellos puedan continuar también con sus propias vidas, ¿cierto? No por ser niños dejan de ser una persona, un ser humano, ¿no? Que tiene necesidades, que tiene situaciones dolorosas, es decir, que deben afrontar, ¿no? Pero con la ayuda, con la colaboración de los padres, ¿no? De la propia familia, pueden lograr superar toda esta situación, ¿no? A ver si tenemos algún comentario respecto a estos puntos, chicos. A ver, cuéntenme cómo están. ¿Estamos ahí? ¿Estamos presentes?
Sí estamos presentes, doctora. Sí estamos presentes. Gracias, Julio. Sí estamos presentes. ¿Todos estamos presentes? Sí, Los 28. Doctora, buenos días. Sí. Hola, Rafael. Hola, buenos días, Luz. Dime, Pamela, a ver, Rafael. Hola, Marisol. Hola, Flor. ¿Cómo están? Doctora, buenos días. Jaime. Sí. Buenos días a todos, chicos. Buenos días. Buenos días, doctora. Hola, Milagros. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Muy buenos días. Hola, Jaime. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí avanzando con el tema de divorcio. Sí. Percy. No está sola, doctora. Todos estamos escuchándolo. Ok. Doctora, Hola, Percy. ¿Cómo estás? No te vi en el momentito que... Doctora, buenos días. Hola, Johnny, ¿no? Ajá, ¿cómo estás? Doctora, buenos días, doctora. Doctora, buenos días. Hola, chicos, qué bueno saludarlos, qué bueno que estén ahí, qué bueno que no esté sola yo frente a todo a toda esta aula que tengo, ¿no? Ok, entonces, les preguntaba si alguien quería hacer algún comentario respecto a estas características, ¿no? Que estamos viendo respecto al divorcio propiamente, ¿no? Sí, al divorcio, estamos trabajando el divorcio, chicos, estamos trabajando el divorcio. Sí. Marisol. Sí, doctora. Dime, ¿me quieres decir algo? Sí, doctora, el proceso o la etapa de divorcio es muy complicado, más que nada para los nenes o los niños. Ellos a veces no entienden, y si algunos niños son maduros entienden, pero de todas maneras ellos sufren las consecuencias, doctora, ya sea se quedan con la mamá o con el papá. Al final ellos son los que toman esa, ¿cómo te puedo decir? Ese problema hacia ellos, la cual algunos cambian su forma de ser, su carácter, como algunos no es en el tema de duelo, es que señala que algunos de los niños se autoculpan, dicen por mi culpa se ha separado mi papá o alguna cosa, y eso también hace que los niños no se desarrollen, ya sea emocionalmente, y también tengan problemas en el futuro, ya que también están viendo el tema de cómo su hogar se desintegra, ¿no? Pero en algunos casos también no todo es malo, el divorcio también es bueno, porque a veces la familia ya ambas personas son familias tóxicas, entonces necesariamente es también se podría decir, para solucionar el problema es uno de ellos también el divorcio, pues, ¿no? Claro, lo que tú dices es correcto, Marisol, ¿no? Dentro de todo este proceso de separación o de divorcio, debemos de ver definitivamente, ¿no?, qué es lo mejor para los niños cuando existan niños en esta relación conyugal, ¿no? Porque, como tú bien lo has dicho, ¿no? Puede ser un divorcio sano, en tanto la pareja en sí que está en este proceso de separación, de divorcio, puedan tener, por ejemplo, una buena comunicación, se puedan reorganizar, ¿no es cierto? Lo importante que nosotros debemos de lograr y coadyuvar frente a un tema de conciliación familiar es de que esta pareja que está en este proceso de separación, de divorcio, se reorganice esas funciones, ya no como pareja, ¿no? Vuelvo a repetir, sino ya como padres. Porque ¿qué es mejor? Un divorcio en el que, un matrimonio en el que día a día se encuentra o se tienen discusiones, violencia, agresiones, o un divorcio, ¿no?, que pueda ser saludable para los hijos inclusive, sin que con ello implique el rompimiento de una relación parental. Ojo, el divorcio no implica que se rompa la relación parental, ellos siguen siendo padres. El divorcio va a implicar el rompimiento de la relación conyugal, ¿no es cierto? Y que nosotros, a través del trabajo que podemos realizar con las partes que se encuentran en este proceso, podamos ayudarles. Un objetivo principal, insisto, y que ustedes lo deben de conocer dentro del contexto de conciliación en familia, es que nosotros, a través de nuestro actuar, a través de nuestra diríamos, que vamos a llevar todo este proceso de comunicación entre las partes, logremos de que ellas se
reconstruyan, ¿no es cierto?, una familia en base a una relación parental. Y lo más importante aún, Marisol, y lo más importante aún rescatar es que dentro del trabajo que nosotros vamos a desarrollar esté este tema de que ellos cambien de actitud, ¿no? Miren, lo que voy a decir, ese es nuestro trabajo, nuestro. Cambien de actitud frente a toda esta situación de divorcio, pero cambien de actitud para que cada uno de ellos asuma su responsabilidad. Lo que hablamos, la parentalidad o la coparentalidad responsable y compartida que surge cuando se dan estos temas de divorcio o de separación. Así es. Así es. Ok. Entonces, a ver, continuamos con estos temitas. El dolor, ¿no? Nos quedamos en el dolor, lo que ocasiona, pues, enfrentar esta situación de divorcio, ¿no? Miren, también tenemos algunos riesgos establecidos por otro autor, Taiber, ¿no? ¿Qué riesgos no posibles pueden existir para los hijos en todo este proceso de separación? ¿Y por qué conocerlos? Como les decía hace un momentito, lo que nosotros, dentro del contexto de conciliación en familia, debemos buscar, chicos, es que los hijos no sean los protagonistas de una situación de divorcio y no sean perjudicados con tal decisión, ¿no? Hay que protegerlos, hay que protegerlos. Hay que trabajar nosotros en base a este principio universal que es el interés superior del niño. Es muy importante, ¿no? Si bien es cierto todas estas características, estos temas que nosotros estamos desarrollando en estos momentos contribuyen a que refuercen nuestros conocimientos ya propios de cada uno de nosotros frente a una situación de divorcio. No es porque lo hayamos vivido, ¿no? Sino porque en algún momento conocemos de alguien muy cercano, nos cuenta las situaciones, ¿no? Y vamos a ir trabajando bajo ese contexto de buscar direccionar nuestro trabajo, ¿no? Para que no existan ciertos riesgos en los hijos. Entonces, acá Taiber nos plantea estos riesgos, ¿no? Dice, renuncia de las funciones parentales, el incumplimiento casi absoluto de las tareas de padres con los hijos. Hay un riesgo absoluto, ¿no? Cuando hablamos de que la pareja está en un proceso de separación y de divorcio, va a haber esta renuncia de las funciones parentales. Lo que te decía hace un momentito, cuando me hacíamos el comentario y conversábamos, ¿no? Lo que implica es que nosotros trabajemos para que los padres puedan, ¿no? Enfrentar, asumir esa responsabilidad parental, ¿no? Es decir, que tengan el cumplimiento absoluto de las tareas de padres con los hijos, ¿no? Eso es importante. Nosotros tenemos que buscar de que los padres cumplan con el deber de darles esta protección absoluta a los hijos, ¿no? Yo digo algo muy simple como esto. Cuando tú, cuando tú decides ser papá o ser mamá, nace contigo una responsabilidad inherente a ser padre o madre. Esto quiere decir que nadie debe de obligarte, ¿no? Nadie, absolutamente nadie debe de obligarte a cumplir una responsabilidad como padre. ¿Es así o no es así, chicos? O sea, asumimos una obligación inherente, natural. Nadie me tendría que obligar a mí a pasar una pensión de alimentos, ¿no? Cuidar de mis hijos, visitar a mis hijos, nadie me tendría que obligar, porque yo ya lo asumí desde el momento en que decidí ser padre. Entonces, fíjense lo que nos dice Taiber, ¿no? Proteger de que la renuncia de las funciones parentales no se dé, ¿ok? Ese es un riesgo posible para los hijos. También otro riesgo que nos señala Taiber es la parentalización del hijo. Uno de los hijos asume las funciones del padre faltante. Oh, eso es terrible, ¿no? Que a falta de uno de los padres, uno de los hijos, y miren, siendo menores de edad, asume las funciones del padre. Esa es la parentalización del hijo, que asume las funciones del padre. Debemos de tomar en cuenta esa situación, ¿no? Hay que buscar. La semana pasada hemos hablado sobre los roles. Por eso también al iniciar esta mañana les dije que el divorcio trae consigo, ¿no? El rompimiento de vínculo, ¿no? De esta articulación familiar que pueda tener, ¿no? De este círculo de familia que pueda tener. Entonces, este tema de la parentalización del hijo es un riesgo. Muchas veces, y lo sabemos, a ver, nadie
de repente ustedes han escuchado, igual que yo también, ¿no? En el tema de que, ay, carambas, mi hijita, o una hermanita de 12 años cuida a su hermanita de 1 añito, le da su mamila, le cambia los pañales. Entonces es un riesgo. ¿Por qué darle esa responsabilidad a esa niña de 12 años, de 11 años, si aún no ha dejado de ser niña, aún no ha dejado de ser hija? ¿No? Es un riesgo que se va a plantear. Entonces hay que asumirlo también con total responsabilidad, en el sentido de que los padres asuman el cumplimiento de sus funciones parentales. ¿Ok? Doctora. Sí. Hola, Luz, espérate un ratito, Luz. Y yo me pongo acá para tratar de pensar de que les estoy viendo a todos ustedes. A ver, dime, Luz Amparo, dime. Doctora, eso es cierto que los papás, cuando hay un rompimiento, el divorcio, todo, pasan por unos trastornos que es el duelo. Sí, pero aparte de eso, los que sufren más son los hijos. Así es. Sí, tanto el padre o la madre dejan de cumplir con sus funciones o sus roles como padres, ¿no? Yo le voy a decir un caso así para que puedan entender hasta qué magnitud, hasta qué, no sé si será por ignorancia o desamor, no sé, pero la mayor parte se ve que cuando ya dejan de ser pareja, ya no quieren a sus hijos, ¿no? En el caso que yo conozco, por ejemplo, se divorciaron esta pareja y el hombre ya se dedicaba más a los hijos de la nueva pareja y ya no a su hijo de sangre. Es el que un día estamos en el mercado y vemos que la señora estaba caminando con su hijo haciendo las compras y como el lugar es pequeño, llegaron a coincidir ahí, ¿no? Y entonces el hombre tenía en el cuello cargado al niño que no es su sangre, o sea, que era hijo de otra persona. Y la señora estaba llevando a su hijo de sangre y se cruzaron y el señor seguía cargando al niño. Y se cruzaron y no pasó nada, pues, ¿no? Que el niño que era su sangre estaba caminando y lo miraba a su papá que en el cuello tenía. Y no reaccionó frente a ninguna, no se inmutó el padre. El padre como si no le importara, cruzó, seguía atendiéndolo al niño, a su esposa y a una colega. Siguió caminando pues con su hijo, haciéndose que no había visto, pero el que vio más fue el hijo, que después se puso a llorar, después de un buen rato mirando a su papá que en el cuello lo llevaba al otro día. Entonces vemos ahí que realmente el divorcio, aparte de todo lo que hemos visto y lo que yo le he escuchado, trae consecuencias muy nefastas, doctora, especialmente en los niños. Llegan a plasmarles, dañarles el alma que quizás ni un psicólogo lo va a poder reconstruir, doctora. Así es, así es. Aquí es responsabilidad tanto de la mamá y del papá de no dañar a los niños, porque ellos no les pidieron traer al mundo, ellos tenían la responsabilidad de juntarse, se casaron, hijos, y tienen que ser bien varones y bien mujeres de enfrentar esa realidad y decidir, ¿no? Juntos no dañar a su hijo de esa, porque no solamente se ha visto en efecto, sino si hablaron cuántas realidades se ve en lo que es en nuestra sociedad, pero lamentable, nosotros somos los que somos consecuentes o somos los que hemos traído todos esos problemas por nuestros actos, por nuestros errores. Entonces hay que enfrentar y tratar de solucionar. Eso nomás, doctora. Sí, Luz Amparo, sí, es correcto, ¿no? O sea, hay situaciones que quizás los adultos no lo asuman con una responsabilidad de vida, ¿no? Precisamente dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, mi querida Luz Amparo, y estos temas. Por eso cuando inicié yo la mañana, ¿no?, de este tema de divorcio, si bien es cierto, les hacía mención de que el divorcio como una materia legal no es una materia conciliable en sí, no porque todos sabemos lo que somos abogados, sino que quien divorcia solo es el juez, o como lo que nos decía Marisol, creo que, o Pamela nos decía, hay divorcio legal, hay divorcio, bueno, judicial, o hay divorcio notarial, hay divorcio ante las municipalidades, ¿no?
Correcto, esas son formas de disolver el vínculo matrimonial, pero lo que nosotros vamos a trabajar no realmente es el divorcio, pero dentro de un contexto de estos regímenes que se plantean dentro del divorcio, ¿no? Entonces es muy importante, Luz Amparo, lo que conversamos, ¿no? Lo que trabajamos en este tema, porque insisto, ¿no? Y ustedes ya deben tener en la cabecita qué es lo que nosotros vamos a trabajar en conciliación en familia, ¿no? ¿Qué vamos a contribuir nosotros dentro de conciliación en familia? No es otra cosa que la reestructuración de la familia, correcto. Entonces, esto es muy importante. Sí. Nuestra vista al niño, ¿no? Dime. En nuestro proceso de conciliación, ver los beneficios e intereses del niño. Así es. Nuestro trabajo, correcto. ¿no? Y en todos los campos, debe de ser el policía, la parte judicial, los doctores, todos debemos de enmarcar en proteger y en todos los niveles de agresión que tiene el niño. Sí, así es. Sí, doctora, disculpe, dime, quisiera Antonella, participar, por favor. Dime, por favor, Antonella, te escucho. Doctora, buenos días, compañeros, buenos días. Si bien es cierto, enfocándonos en este punto, vemos el bienestar del niño dentro de lo que es un proceso de divorcio, ¿no es cierto? Pero como se podría decir, como en el caso de la compañera Luz Amparo, como padres hay casos en los cuales tú puedes darle la responsabilidad a que cumpla los derechos fundamentales del niño, pero más aún no le puedes obligar a un padre a tener afecto hacia el niño. Y creo que hay muchos casos en los que son los divorcios en que los papás se alejan por completo de los hijos, pero sí cumplen con lo que es la pensión de alimentos, la educación, la vestimenta, etcétera. Entonces, aquí tenemos un punto de quiebre, ¿no? Tanto con el cumplimiento de los derechos fundamentales, pero psicológicamente como que el niño va a venir afectado. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, como conciliadores, como abogados, incluso como personas, tratar de que el niño tenga el bienestar, pero completo, no solamente en partes? ¿Por qué? Porque aquí afecta en todo aspecto, tanto salud mental, salud física, social, psicológica, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos ir ante un caso que si un padre dice, está bien, yo cumplo con la educación, la vestimenta, su pensión de alimentos, todo, pero yo no quiero visitar al niño, no quiero tener un vínculo con él, quizá porque ya tiene otra familia? ¿Cómo nosotros podríamos actuar ante esos casos, doctora? Sí, es muy complejo, ¿no? Y es muy difícil lo que tú planteas, pero indiscutiblemente dentro de mi labor como conciliador, yo estoy en la obligación de orientar, ¿no? Orientar a esta pareja, orientar a estos padres que se encuentran en un proceso de separación. Yo tendría que trabajarlo definitivamente, Antonella, no con la finalidad en mi audiencia de conciliación, yo tendría que trabajar esos puntos. O sea, tendría que trabajar bajo las diversas técnicas que yo manejo, ¿no? De repente normalizar situaciones en las que él podría cambiar su actitud frente a esa situación. Si bien es cierto, puede ser que esté cumpliendo con una responsabilidad, diríamos, patrimonial, pero ojo, el tema de la parentalidad no solo implica esta obligación patrimonial, es decir, que cumpla con los alimentos, también implica de que tenga, ¿no?, relaciones de familia, relaciones de padre e hijo. Entonces, yo creo que ahí tendremos que trabajarlo bastante llevándole a ser a él, o a nosotros, ¿no?, como conciliadores, ser agentes de realidad, poniéndole situaciones en las que él pueda también cambiar su actitud, haciéndole ver, ¿no?, de que definitivamente un derecho, por ejemplo, del régimen de visitas, no es un tanto del padre que tenga frente a los hijos, sino las tendencias en familia, en derecho de familia, señalan que es un derecho del hijo mantener una relación con los padres, ¿no? Mantener una relación con los padres, ¿no? Es un tema de que no se rompa ese vínculo parental, que no se rompa ese lazo,
¿no? Porque vuelvo a repetir, ellos van a continuar siendo pues padre e hijo por toda la vida, ¿no? Ahora, ahí depende del trabajo nuestro, mi querida Antonella, ¿no? Cómo tú vas argumentando situaciones, manejando estrategias en el desarrollo de tu audiencia de conciliación para que ellos puedan entender de que no solo es el hecho de que cumple económicamente, sino de que también hay una situación en la que debería mantenerse una relación padre-hijo, ¿no? O sea, es un trabajo complicado, Antonella. Yo no te puedo decir, mira, esto tienes que hacer y esto te va a funcionar, porque todo va a depender de las circunstancias en las que vayas manejando la audiencia de conciliación. Yo sí lo trabajaría, Antonella, lo trabajaría en el sentido de, sin dejar de ser conciliadora, sin perder mi imparcialidad, ¿no es cierto? Sin poner en riesgo mi imparcialidad, tendría que trabajar, no sé, siendo agente de realidad con él para que en algún momento pueda entender de que su relación padre-hijo no debe romperse, no debe desaparecer, pero todo va a depender de las circunstancias y de los hechos que vayan suscitándose en la audiencia. No hay para mí ahorita una respuesta, deberías hacer esto, no, porque va a depender de cómo vayas manejando tú como conciliadora, Antonella. Doctora, dime, Marisol. Doctora, muchos de nosotros, o sea, en este caso, 250. Doctora, el tema del divorcio, son parejas que la mayoría se casan y tienen, en este caso, hijos y todo, ¿no? La mayoría sí tienen relaciones, en este caso, de padres e hijos. ¿Dónde sucede lo que dice, por ejemplo, mi colega? Es más cuando son convivientes, doctora, y de la convivencia, o a veces ni siquiera son convivientes, sino llegan a tener hijos nada más, y por ende no conviven, y pasa eso, tanto el varón y la mujer tienen su familia y no tienen ese cariño por los hijos. Es por eso que pasa más en tema de convivencia, doctora. En cambio, en tema de matrimonio, bueno, no en todo, pero sí hay, o sea, no digo que no hay, pero sí hay. El tema, yo pienso, como conciliadora, sí diría que debe tener, comunicación, afecto por el hijo, tanto el padre y el hijo, porque parece mentira, a veces el hijo que es más rechazado hasta valora cuando son ya grandes, valoran a los padres. Sí, es muy complejo, chicos, y miren, si se dan cuenta, todos estos temitas que desarrollamos es con el afán de orientarnos a nosotros como conciliadores, qué mecanismos nosotros vamos a tomar, ¿no?, para el desarrollo de una audiencia de conciliación. No es porque yo me voy a inmiscuir en el tema de pareja, ojo, yo quiero que quede claro esa situación, ¿no?, pero sí cómo voy a trabajar situaciones en las que van a permitir de que yo mejore una relación parental, ¿no?, porque es en beneficio de los niños. O sea, eso es lo que yo debo de contribuir. A ello debo de contribuir con mi ayuda, con mi trabajo dentro del contexto de conciliación, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos. A ver, vamos a salir al descansito que ya nos hemos pasado. Era a las 9:50. Siempre digo, ¿no? Cuando nos pasamos es porque realmente está muy interesante lo que conversamos y no nos queremos ir ni siquiera a descansar, pero es justo y necesario que hagamos el descansito. Son 15 minutos, nos hemos pasado de verdad, a las 9:50 deberíamos haber salido, pero ¿les parece que nos encontremos a las 10:17, nuestros 15 minutos? ¿Sí? Por favor. Ok, doctora. Ok. De acuerdo, doctora. Nos encontramos 10:17 entonces, chicos. Vamos, salgan a tomar una agüita, un cafecito, algo, ¿sí? Correcto, doctor. Jaime Chapillay, a tomar el desayuno, Jaime.